Me desperté a las 6 en punto, como todos los días. Abrí la puerta del patio y Luna salió trotando, moviendo la cola, olfateando el aire fresco que bajaba de los cerros. Encendí el radio AM, el de perilla que fue de mi suegro, y la voz cascada del locutor anunció un frente de calor para Jalisco y otra subida en la tarifa de la luz. Puse el agua a hervir con piloncillo, canela y cáscara de naranja. El olor del café de olla se mezcló con el de la tierra húmeda. Desmenucé un pan dulce, un cuernito, y corté un trozo pequeño de queso fresco. Comí de pie, frente a la ventana, viendo cómo las bugambilias dejaban caer pétalos morados sobre el pasillo. Tomé la escoba y barrí despacio, sin prisa, recogiendo los pétalos en una bolsa de plástico para hacer composta. Me gustan esas cosas simples: el raspar de la escoba contra el cemento, el chasquido del plástico, el sol primero que apenas toca los tiestos. A lo lejos pasó el carrito de tamales, con esa cantaleta que todos conocemos. Tamales oaxaqueños, bien calientitos. Luna ladró una vez, por costumbre, y luego se echó a la sombra, vigilando como si la casa le perteneciera más a ella que a mí. Crucé el patio hasta el cuartito del fondo. Ahí está mi taller. Una mesa de madera con cicatrices, un par de herramientas viejas, recortes de cable y 2 paneles solares usados que rescaté de una escuela. Conecté el pequeño prototipo de almacenamiento que he ido armando a trozos, sin presupuesto, pero con paciencia. La luz del téster parpadeó, respiró y de pronto se murió. Se me fue la corriente. Suspiré, me limpié las manos en un trapo, anoté con lápiz: fallo intermitente, en celda 2, revisar soldadura. Saqué de un cajón el álbum donde guardo lo que me sostiene en días tontos. Una foto de Chapultepec, hace muchos años. María con sombrero de paja, Isabela de 7 años con un globo rojo. Yo detrás, sosteniéndolas a las 2. La volví a mirar. Me quité el polvo de los dedos y la coloqué otra vez en el estante, dejándola derechita. El día siguió manso, con el calor subiendo sin ruido. A eso de las 3, mientras acomodaba tornillos en un frasco de vidrio, sonó el teléfono de mesa. Me limpié la grasa con la orilla de la camisa y fui al comedor. En la pantalla decía CDMX. Pensé en Mateo. Tal vez alguna noticia del centro de energía. Descolgué. Papá, no dije nada. La voz me atravesó como si alguien hubiera abierto una ventana en medio del pecho. Casi se me cae el auricular. ¿Cómo estás, viejo? Tengo noticias buenas, dijo, y se le escapó una risita nerviosa que reconocí al instante. Isabela, mi niña. 7 años sin oírla, más que en recuerdos. Me senté junto a la ventana. Afuera el tráfico hacía un rumor parejo. Dime, hija, atiné a decir. Me voy a casar, contó rápido, como si temiera arrepentirse. Con Fernando, el hijo de los de la Vega. ¿Conociste a su papá, no? No, hija, nunca tuve el honor. Me salieron palabras suaves, casi en susurro. Será una boda grande en el Marqués de Reforma. Imagínate. Viene prensa, viene gente importante, todo muy bonito. Asentí, aunque ella no podía verme. Me aflojé en la silla, sintiendo un alivio curioso que me soltó los hombros. «Qué bueno, hija», dije, y lo decía de veras. Hay noticias que, aunque lejanas, calientan un cuarto entero. «¿Y qué día debo estar allá?», pregunté, ya con el lápiz en la mano, apuntando en la libreta de las cuentas de la casa. Hubo un golpe seco, como si alguien cortara un hilo. Cambió su voz. «Papá, no vengas». El lápiz se me quedó suspendido.
¿Cómo? No quiero que la gente te vea con esa ropa vieja, soltó de un tirón. Habrá medios. Es mejor así. Al fondo se oyó una risa de hombre, breve, como de alguien que no pretende esconderse. Miré mis manos. Tenían costras de soldadura y líneas de tiempo. Tragué en seco. Entiendo, dije, y colgué con cuidado como si el teléfono fuera de cristal. El silencio que quedó era grande. Luna se arrimó a la mesa y puso la cabeza sobre mis pies. Le acaricié la oreja. Afuera volvió a pasar el tamalero. «Tamales oaxaqueños». Apagué el radio. La casa entera se achicó de golpe, o tal vez fui yo. La sombra de la bugambilia alargó sus dedos sobre la pared. La tarde agarró ese color naranja que da ganas de no decir nada. Fui por una vela. La encendí frente a la foto de María en el aparador. El humo dibujó una línea fina, torcida por el ventilador. «María», dije bajito, «nuestra niña se fue más lejos de lo que imaginábamos». No cené. Preparé otra taza de café, más por costumbre que por hambre. Luna acomodó el hocico en mi rodilla, y el peso tibio de su respiración me sostuvo lo suficiente como para no quebrarme. Escuché el paso del camión por la calle de tierra, las risas de unos muchachos, el portazo de la vecina. Todo siguió como si nada, y eso a veces duele más. Me quedé sentado hasta tarde. Las agujas del reloj dieron vueltas sin pedir permiso. Cuando por fin apagué la luz, salí al patio. La luna, redonda, había subido por detrás de las azoteas. El aire olía a polvo y a flor. Un pétalo de bugambilia cayó en mi hombro. Tenía el borde húmedo por el sereno. Lo tomé con 2 dedos, lo guardé en el bolsillo de la camisa y regresé adentro. En la mesa quedó la libreta abierta con la pregunta a medias. En el taller, el prototipo dormía como un animalito necio. Me acosté sin desvestirme del todo. Oí a Luna dar 2 vueltas y tenderse a mis pies, dueña de mi sueño. Cerré los ojos. En algún lugar, la ciudad siguió su ruido. Aquí, en mi casa, se oyó apenas mi respiración, y a ratos el golpecito de la ventana contra el marco. Pensé, no mucho, apenas un pensamiento corto, como una puntada, que a veces las llamadas no traen gente a la casa. Traen un espejo. Y ahí me quedé, mirando por dentro una sala con 2 sillas, la mía y la vacía. Cuando el sueño por fin llegó, llegó despacio, sin explicar nada, igual que la vida. Me levanté antes de que amaneciera. No encendí la radio. En la cocina flotaba el olor del café de ayer, agrio, tibio todavía en la olla. El tic-tac del reloj colgado junto al retrato de María sonaba hueco, como si marcara las horas de otra casa. Eché un poco de agua nueva en la olla y esperé a que hirviera. Afuera, el cielo todavía era de un gris polvoriento. Salí al patio con la taza en la mano. Luna brincaba detrás de una hoja, mordisqueando la manguera. La reprendí sin ganas. «Déjala, tonta, que ya no riega nadie». Me reí bajito y ella alzó la cabeza, moviendo la cola como si con eso bastara para borrar mi tristeza. El aire de la mañana olía a cemento húmedo y a flores secas. Miré mi vieja motocicleta, apoyada contra la pared del taller, cubierta de polvo. Pasé un dedo por el tanque y me quedé mirando la línea que dejé, como una cicatriz. Entré otra vez y abrí el armario de la sala. En el estante más alto guardo una caja de galletas de lata, abollada en una esquina. Ahí está mi pasado entero. La bajé con cuidado, soplé el polvo y la abrí. Adentro encontré un collar de plata diminuto que le regalé a Isabela cuando cumplió 15. Los boletos de cine de la primera película que vi con María.
Cinema Paradiso, en un teatro ya demolido, y unas cartas que Isabela me enviaba desde Monterrey cuando estudiaba ingeniería. Las letras redondas, llenas de entusiasmo. Papá, aprobé física. Imagínate, María estaría orgullosa. Debajo de todo eso, doblada en 4, estaba la carta de María. La había leído tantas veces que el papel ya estaba delgado. Su letra temblorosa, como si escribiera desde el más allá. Cuida a nuestra hija, aunque algún día te dé la espalda. Lo hará por ignorancia, no por maldad. Me quedé mirándola, la voz de ella sonando en mi cabeza. Guardé la carta en el bolsillo de la camisa, junto al corazón. El recuerdo llegó sin aviso, como un trueno seco. La noche en que Isabela se fue, llovía a cántaros. Yo estaba en el taller, soldando un cable. El olor a estaño se mezclaba con el de la lluvia. La puerta se abrió de golpe. Ella entró con una maleta en la mano, los ojos encendidos. «Me voy, papá. No quiero seguir viviendo en esta casa vieja». Me giré, todavía con el alicate en la mano. «¿A dónde vas, hija?» «Con Rodrigo. Tiene un departamento en Polanco. Allá sí hay vida». Intenté hablar despacio, como si el tono pudiera convencerla. «Es de noche, hija. Espera mañana. Te llevo si quieres». Ella negó con la cabeza. «No entiendes. No quiero que me lleves. No quiero esto». Luna ladró desde la puerta. Isabela la apartó con el pie, suave pero firme. «Quédate aquí, Luna». Tomó el paraguas, abrió la puerta y la lluvia entró como un golpe frío. «Ten cuidado, hija». Fue lo último que pude decir. La puerta se cerró con un ruido seco. Afuera se escuchó el motor de un taxi. Me quedé mirando el reflejo del neón en el charco del taller. La soldadura se enfrió y se apagó la luz. Al día siguiente, la casa olía a polvo. El cuarto de ella estaba vacío. Sobre la mesa encontré un papel. «No quiero ser pobre como tú». 4 palabras, un cuchillo. Quise romperlo entero, pero mis manos temblaban. Lo partí en pedazos y me quedé con uno, el que decía «tú». Lo guardé en la caja de lata, como quien guarda una promesa. Doña Mercedes vino por la tarde con un plato de arroz con leche. «¿Se fue tu muchacha?», me preguntó con esa mezcla de chisme y ternura de los viejos. Asentí. «Los jóvenes ya no valoran», murmuró, y me dio una palmada en el hombro. Desde entonces aprendí a vivir solo. La rutina se volvió una cuerda de la que me agarro para no caer. Por las mañanas arreglo cosas: ventiladores, planchas, radios. Los vecinos me traen lo que se rompe, y yo lo revivo con paciencia. En el barrio ya nadie me llama Ernesto. Soy don Ernesto del Sol, porque enseño a los niños cómo aprovechar los rayos del sol para encender una bombilla. A veces vienen del colegio a buscarme. Los maestros me dejan entrar con mi caja de herramientas. Les muestro a los niños cómo una celda solar convierte la luz en energía. Sus ojos brillan. «Mira, profe, funciona». Me río. No soy profe, soy su vecino con más años y más ganas de jugar. Por las noches leo los periódicos viejos o reviso mis cuadernos de notas. Antes de dormir, siempre enciendo una vela frente a la foto de María. «Nuestra hija volverá cuando entienda», le digo, y el viento de la ventana hace danzar la llama como si me respondiera. La noche después de aquella llamada, el sueño no vino. Salí a caminar por la calle de tierra que lleva a la plaza. Las piedras sueltas crujían bajo mis zapatos. El taquero de la esquina, el güero,
Aún tenía el puesto abierto. El humo del asador olía a carne y cebolla. Me senté en el banco de metal. «Un taco de asada y una cerveza, por favor». El güero me miró con esos ojos de quien ve más de lo que uno dice. «¿Todo bien, don Ernesto?» Asentí. «Sí, solo pensando en la familia». Comí despacio. El jugo de la carne goteaba en el plato de cartón. Cada mordida me sabía a pasado. Alrededor el pueblo seguía vivo. Parejas caminando, niños corriendo detrás de una pelota mojada. Yo, en cambio, me sentía detenido, como si mi reloj hubiera decidido no seguir al del mundo. Cuando terminé, el güero me ofreció otro taco. Invitación de la casa. Rechacé con un gesto. Dejé unas monedas, suficientes para 2. Gracias, muchacho. De regreso a casa, el cielo se había aclarado un poco. El pavimento brillaba con el reflejo de los postes. A la mitad de la cuadra vi un camión estacionado. En el costado decía en letras verdes: Futuro Solar de México. Me detuve. Detrás de la lona, unas placas solares descansaban apiladas, reflejando la luz de la luna. Me quedé largo rato mirándolas. Algo se movió dentro de mí, una chispa. Recordé mis planos, mi proyecto olvidado, esas baterías híbridas que dormían bajo una manta de polvo. Quizás no era tarde. Quizás todavía había algo que podía hacer, algo más que esperar. Llegué a casa. Luna salió a mi encuentro, meneando la cola. Abrí el taller y encendí la lámpara. El aire olía a óxido y a esperanza. Me arremangué la camisa, conecté los cables, revisé el circuito. «Vamos a intentarlo otra vez, vieja amiga», le dije al panel. Luna se sentó junto a mí, observando. El transformador zumbó, tímido. Ajusté una perilla, respiré hondo. La luz del pequeño bombillo parpadeó una vez, 2, y finalmente se quedó encendida. No era fuerte, apenas una chispa fija, pero era luz. Me quedé mirándola largo rato, con las manos en el regazo. La bombilla iluminaba la foto de María que colgaba en la pared del taller. «Mira, amor», murmuré. «Todavía puedo hacer que algo brille». Luna apoyó la cabeza en mi rodilla. Afuera, el pueblo dormía. Yo seguía ahí, escuchando el zumbido leve de la electricidad, como un corazón que vuelve a latir después de mucho silencio. Pensé en Isabela, en la voz que sonó por teléfono, en el hombre que se reía al fondo. Pensé en cómo las hijas creen que la vida empieza lejos de sus padres, y cómo uno, testarudo, se queda guardando el fuego por si regresan a pedir luz. Apagué el circuito, cubrí el panel con una manta y me serví el último trago de café. Frío, amargo, como la noche. Antes de subir a la cama, volví a mirar el bombillo apagado. Sonreí. «Quizás aún no sea tarde», dije, y lo creí. Me desperté con el canto de un vendedor que pasaba por la calle. Rosas, jazmines, bugambilias frescas. Gritaba con una voz que parecía venir de otro tiempo. El sonido se mezclaba con el ladrido alegre de Luna, que corría alrededor de mis piernas, pidiendo su desayuno. Vertí un poco de leche en su plato y añadí pedazos de pan duro que había quedado del día anterior. La perra movía la cola, agradecida, y en pocos segundos dejó el plato limpio. Encendí el fogón, preparé café de olla y salí al patio con la taza humeante. El aire de la mañana en Guadalajara tenía ese olor familiar a pan tostado, flores húmedas y asfalto tibio. Tomé el periódico El Informador del portón. Lo abrí por costumbre mientras daba un sorbo largo de café.
El titular me hizo fruncir el ceño. Crisis de energía en México. El país necesita soluciones urgentes. Pensé en mis paneles solares, en las baterías olvidadas en mi taller, y me reí para mis adentros. ¡Qué ironía, Ernesto! El mundo sigue girando sin ti, pero todavía necesita luz. A las 9 en punto, el teléfono de mesa sonó con su timbre metálico. ¡Ernesto! La voz era inconfundible. «Soy Mateo. ¿Sigues vivo, viejo?» «Por ahora sí», le respondí riendo. «Tienes que venir a mi oficina, hoy mismo. Hay algo muy importante que quiero mostrarte». «¿Otra de tus apuestas políticas?», le dije en broma. «No, hombre, se trata de tu invento. Ven y te explico con calma». Colgó antes de que pudiera negarme. Mateo nunca había cambiado. Mandón, directo, pero noble. Me puse mi camisa blanca planchada, el pantalón gris de las buenas ocasiones, y caminé hasta la parada del autobús 6-22. El sol empezaba a calentar las calles. En el trayecto, el camión se detuvo frente al mercado de San Juan de Dios. Entraron vendedores ambulantes, uno con cajeta, otro con pulseras. Un niño ofrecía bolsas de cacahuates. Me sonreí. Esa era la Guadalajara que conocía, ruidosa, viva, impredecible. Cuando llegué al centro, Mateo ya me esperaba en la entrada del edificio. «Llegas justo a tiempo, viejo». Me abrazó con fuerza, como si los años no pesaran. Dentro, en una oficina llena de planos y cables, había 2 jóvenes ingenieros. Me saludaron con respeto. Él es don Ernesto Aguilar, el hombre que diseñó el sistema híbrido del que les hablé, dijo Mateo, orgulloso. Uno de los muchachos me extendió una carpeta con el logotipo del Ministerio de Energía. «Proyecto aprobado», leyó Mateo con voz solemne. «El gobierno quiere ver su prototipo». Lo miré incrédulo. «¿Aprobado? ¿De verdad?» «Sí, viejo testarudo», rió. «Van a financiarte. Quieren lanzar el programa México Solar». Los 2 ingenieros asintieron. Uno de ellos, una muchacha con trenzas, dijo: «Su idea es brillante, don Ernesto. Una batería que almacena energía diurna y la libera de noche. Eso podría cambiar las zonas rurales». Me temblaron las manos al estrecharles las suyas. Hacía tanto tiempo que nadie creía en mí. «Gracias», dije bajito. No pensé que alguien volvería a mirar estos papeles. De regreso a casa, el corazón me latía como si tuviera 20 años. Saqué del armario mis cuadernos viejos, los planos arrugados, las soldaduras rotas. El taller volvió a tener sentido. Los vecinos, al verme con las herramientas, se asomaron. «¿Qué hace, don Ernesto?», preguntó doña Mercedes con su delantal floreado. «Voy a enseñarles que los viejos todavía servimos», respondí sonriendo. Ella se rió. «Eso ya lo sabemos. Pasé toda la tarde soldando, midiendo voltajes, limpiando contactos». Luna se echó cerca de la puerta, vigilando. Cuando el sol cayó, seguí trabajando. Las chispas del estaño alumbraban la pared como luciérnagas. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana, por fin el medidor marcó lo que esperaba: corriente estable. Me quedé mirando el brillo tenue de la luz piloto. Luna levantó la cabeza, bostezó. «Lo logramos, vieja amiga», le dije. 2 días después, Mateo me pasó a buscar en su coche. «Hoy es el gran día», me guiñó un ojo. «En el centro de energía de Zapopan te están esperando».
El edificio era enorme, todo de vidrio y acero. Me sentí fuera de lugar con mi saco de lino y mis zapatos gastados, pero cuando entré al laboratorio se hizo un silencio respetuoso. Conecté los cables, expliqué cada pieza del sistema. Las luces del medidor parpadearon y de repente el panel encendió una bombilla. Una, luego dos, luego toda la serie. Los ingenieros aplaudieron. El director del proyecto, un hombre serio de corbata azul, se me acercó. Queremos que participe en la cumbre de innovación. Su diseño es justo lo que este país necesita. No supe qué decir. Solo asentí con la garganta apretada. Una semana más tarde, un vecino me golpeó la puerta. «Don Ernesto, salga, rápido». Tenía en la mano el periódico El Universal. En la portada, mi foto. Ingeniero jubilado, revoluciona la energía solar mexicana. Ahí estaba yo, sosteniendo el plano del prototipo, con la bandera de México detrás. Debajo, una frase: Ernesto Aguilar, el padre de la energía limpia nacional. Los vecinos comenzaron a llegar. Doña Mercedes lloraba, los niños gritaban mi nombre. Me trajeron tamales, cervezas, flores. «Nuestro don Ernesto salió en el periódico», decían. Yo solo repetía: «No soy héroe, solo hice mi trabajo». Pero por dentro sentí algo que hacía años no sentía. Orgullo sin culpa. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Después de cenar un poco de pan con queso, encendí la radio. El locutor comentaba la noticia con entusiasmo. Un inventor tapatío ha logrado lo que muchos creían imposible. La energía del futuro podría venir del trabajo de un jubilado. Luna levantó la cabeza, moviendo la cola cuando escuchó mi nombre. «¿Oíste eso?», le dije sonriendo. Tu amo viejo hizo ruido. Miré la foto de María en la pared. La luz del foco se reflejaba sobre el vidrio empañado. «María», susurré, «tu hija lo verá». Eran casi las 10 de la noche cuando sonó el teléfono. El mismo tono que hace una semana había traído tristeza. Ahora sonaba distinto, como si me avisara algo grande. Levanté el auricular. Al otro lado, una respiración contenida, un leve sollozo. «Papá», dijo una voz quebrada. El aire me salió del pecho. Reconocí el temblor de cada sílaba. «Isabela, vi tu foto en el periódico», dijo entre lágrimas. «Te vi, papá, con tu invento. Perdóname por todo». Me quedé mudo. En el fondo se oía música de salón, copas que chocaban, risas. Su mundo y el mío seguían separados por kilómetros y años. «Hija», intenté decir, pero se me atoró la palabra. Ella siguió. «Quiero que vengas a mi boda. Será el evento del año. Todos estarán ahí». Hubo un silencio breve. El reloj marcó las 10 con su sonido seco. «Mándame los detalles, hija», alcancé a responder. Colgué despacio. Afuera, la luz del farol caía sobre las bugambilias. Un pétalo se desprendió y quedó atrapado en el cristal de la ventana. Luna se acercó a mis pies y se echó. Me quedé mirando la sombra de las flores sobre la pared. El corazón me dolía, sí, pero algo en mí también se encendía otra vez, como esa bombilla del taller. Tal vez, pensé, la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, no era para recuperar a mi hija, sino para enseñarle a ver la luz. Me desperté antes del amanecer. No por nervios,
sino por costumbre. La casa olía a madera húmeda y café viejo. Decidí limpiar un poco, como si con eso pudiera ordenar también mis pensamientos. Saqué los trapos, quité el polvo de los marcos, lavé los platos que se habían quedado en el fregadero. En el silencio solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el leve movimiento de Luna detrás de mí, siguiéndome como sombra fiel. Cuando terminé de barrer, me quedé mirando la foto de María. El vidrio estaba empañado. Lo limpié con la manga de la camisa. «Voy a verla, María», le dije. «Nuestra hija me ha invitado otra vez». No sé si esperaba una señal, pero por un momento el reflejo de la luz sobre la foto me pareció una sonrisa. Empaqué poca cosa: 2 camisas, una muda limpia, un suéter gris y el sombrero que solía usar cuando iba contigo al mercado. El viejo maletín de cuero crujió al cerrarlo. Luna ladró suavemente, como si supiera lo que significaba. Me agaché para acariciarla. «No puedo llevarte, chiquita. Cuida la casa, ¿sí?» Sus ojos me siguieron hasta la puerta, y cuando la cerré, escuché sus pasos volviendo al rincón, donde siempre se echa a esperar. Doña Mercedes apareció justo entonces con su delantal lleno de harina. «Empanadas para el camino, don Ernesto». Las dejó sobre la mesa envueltas en una servilleta. «No vaya a comer solo pan de estación». «Gracias, vecina. Me va a hacer falta alguien que me hable tanto como usted». «Ah, pero yo no perdono si no me trae chismes de la capital». Sonreí, y ella me abrazó con ternura. Hacía mucho que nadie me abrazaba así. El autobús partió desde la terminal de Tlaquepaque poco después de las 9. Las llantas rechinaron al tomar la carretera, y el sol se filtraba a través del parabrisas sucio. Me senté junto a la ventana, mirando cómo los campos de agave se extendían como olas verdes. Cada curva del camino me recordaba los viajes en familia. María leyendo revistas, Isabela durmiendo con la cabeza en su regazo. En Querétaro hicimos una parada para almorzar. El chofer anunció 20 minutos y todos bajamos a un restaurante de carretera. Pedí un plato de sopa y un café, sin hambre. Frente a mí se sentó una pareja joven. El hombre me miraba curioso. «¿Usted es el ingeniero del sol?», preguntó finalmente. «Depende de quien lo diga», bromeé. La mujer sonrió y sacó su teléfono. «Lo vimos en el periódico. Mi papá habló de usted. ¿Podemos tomar una foto?». Acepté, aunque me dio un poco de vergüenza. No estoy hecho para esas cosas. Al despedirse, él me dijo: «Gracias por hacer que México crea otra vez en los viejos». Esa frase me acompañó todo el trayecto. Cuando el autobús cruzó la frontera del Distrito Federal, el cielo se oscureció de golpe. Las primeras gotas de lluvia golpearon los cristales, y la ciudad apareció entre la neblina. Una marea de luces rojas, edificios y bocinas. Sentí una mezcla de emoción y ansiedad. El conductor me dejó cerca de Polanco. La calle estaba llena de autos de lujo y vitrinas brillantes. Toqué el timbre del edificio que Isabela me había indicado. La puerta se abrió sola y una voz metálica dijo: «Piso 8». Subí en el ascensor, que olía a perfume caro. Cuando la puerta del apartamento se abrió, la vi. «Papá». Su voz tembló un poco, o quise creerlo. Me abrazó, y el perfume a jazmín y almizcle me llenó la cabeza. Era mi hija, sí, pero también era otra persona. Llevaba un vestido color crema, el cabello peinado con precisión, las uñas pintadas de un rojo elegante. En su muñeca brillaba un reloj suizo que costaba lo que mi taller entero. «Te ves bien, hija», dije. «Tú también, papá». Sonrió, pero no me miró mucho a los ojos.
De la sala salió un hombre alto, bien vestido, sonrisa de foto publicitaria. «Un placer conocerlo, don Ernesto», dijo tendiéndome la mano. «Soy Fernando». «El placer es mío». Nos sentamos en un sofá blanco que parecía de museo. Hablamos de cosas sin peso. El clima, el tráfico, el trabajo. Ellos me propusieron cenar fuera. «Queremos celebrar tu visita», dijo Isabela. Fuimos a la Hacienda Azul, un restaurante que solo había visto en televisión. Los meseros vestían chalecos de seda y la gente hablaba en voz baja, como si cada palabra costara dinero. Durante la cena, Isabela hablaba sin parar del evento. Las flores, la lista de invitados, los patrocinadores. Fernando intercalaba frases sobre su empresa de bienes raíces, su visión global, sus contactos con políticos. Evitaba mencionar dinero, pero todo en su tono olía a deuda. Yo los observaba, con el corazón dividido entre orgullo y desconcierto. A veces Isabela me tomaba la mano sobre la mesa, sonriendo ante los fotógrafos que rondaban el lugar. Otras desviaba la mirada, como si no supiera qué decirme. Cuando llegó la cuenta, vi cómo su expresión cambiaba apenas un segundo. Un gesto rápido de preocupación antes de forzar una risa. «Papá, mañana tengo que pedirte un favor», dijo en voz baja mientras el camarero se alejaba. «Un pequeño apoyo». «Claro, hija», respondí sin dudar, aunque dentro de mí algo se endureció. A la salida, una lluvia ligera caía sobre la avenida. Los flashes de las cámaras iluminaron el pavimento. «¿Es su padre?», preguntó un periodista. Isabela respondió enseguida. «Sí, mi héroe». Yo solo sonreí. Por dentro, la palabra me dolió más que cualquiera de sus ausencias. Esa noche me alojé en una pensión pequeña cerca de Avenida Reforma. La habitación era sencilla, una cama estrecha, un ventilador ruidoso y una ventana que daba a la calle. Afuera, el bar de enfrente tocaba un bolero antiguo. Me acosté con la ropa puesta, pero no pude dormir. Saqué del maletín el periódico con mi foto, lo doblé y lo puse bajo la almohada. Era mi amuleto, supongo. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo de lámina. Pensé en Isabela, en su risa forzada, en la forma en que esquivaba mi mirada. «Mañana me pedirá su favor», pensé, «y entonces sabré qué clase de hija me queda». A la mañana siguiente me despertó el ruido del tráfico. La ciudad nunca duerme. Me lavé la cara con agua fría, me puse la misma camisa del día anterior y bajé al vestíbulo. Afuera, un coche negro me esperaba. Isabela estaba dentro, impecable, con gafas de sol y un vestido caro. «Papá», me saludó con entusiasmo. «Te ves cansado, pero guapo con esa camisa». «Gracias, hija. Ya sabes, los viejos reciclamos la elegancia». Rió, o fingió reír. Me llevó a un café elegante en la Condesa. Todo era de cristal, plantas colgantes y música suave. La gente tomaba fotos de sus bebidas, nadie se miraba realmente. Isabela pidió un capuchino y sacó una libreta. «Papá, necesito un pequeño préstamo. Solo 30.000 pesos. Es para cerrar con el decorador del evento. Nada grave, te lo devuelvo después de la boda». Su tono era rápido, ensayado. No hablaba como hija, hablaba como quien negocia. La observé un momento antes de responder. Saqué mi vieja cartera y de ella un talonario de cheques que guardaba por costumbre. Escribí mi nombre despacio, con letra firme, y le entregué el papel. «Aquí tienes, hija». Sus ojos,
se humedecieron un instante. «Gracias, papá. Eres el mejor del mundo». Me besó en la mejilla y se levantó enseguida, diciendo que debía irse. La vi alejarse entre las mesas, alta, elegante, segura. O al menos parecía. Me quedé mirando el duplicado del cheque que quedó en mi libreta. No tenía cuenta vinculada, solo tinta. Una hoja en blanco con una firma. Suspiré. Si solo entiende el valor del dinero, tendrá que aprender el precio de la verdad. Pagué mi café y salí a la calle. El aire olía a pan recién hecho y gasolina. En la esquina, un vendedor ambulante gritaba: «¡Periódico, periódico! El ingeniero del pueblo sigue dando de qué hablar». Le compré un ejemplar. En la portada aparecía otra nota sobre el proyecto solar. Lo doblé y lo guardé en el maletín. Mientras caminaba entre la multitud, la idea se formó clara en mi mente. No de venganza, sino de lección. Si el mundo le había enseñado a mi hija a medir el amor con dinero, entonces sería el dinero, o su ausencia, lo que le haría ver. Saqué mi teléfono y marqué el número de Mateo. «Viejo amigo», le dije cuando contestó, «necesito tu ayuda». «¿Problemas con la boda?», preguntó riendo. «No, con la mentira». Crucé la calle. El ruido de los autos se mezclaba con el golpeteo de la lluvia. En el reflejo de una vidriera vi mi propio rostro. Más arrugado, sí, pero sereno. Sabía que lo que venía sería difícil, pero también supe que no tenía miedo. Porque, al final, ningún padre teme enfrentarse al dolor, cuando lo que busca es recuperar el alma de su hija. Desperté temprano, como siempre, antes de que la ciudad terminara de sacudirse el sueño. Desde la ventana del pequeño cuarto de huéspedes, podía ver el tráfico constante sobre Reforma, una corriente infinita de coches y autobuses que rugían como el mar. Preparé café en la cafetera vieja del hostal. Por costumbre serví 2 tazas, aunque sabía que Luna no estaba conmigo. Era una tontería, lo sé, pero el gesto me hacía sentir menos solo. El vapor del café subía lento cuando sonó el teléfono de la habitación. Contesté con la voz aún áspera. «¿Sí? Ernesto, ¿ya te instalaste?» Era Mateo, inconfundible, con su energía habitual. «Quiero presentarte a alguien. Te va a interesar». No me dio tiempo a preguntar más. «Te paso a buscar en media hora», dijo, y colgó. Llegó puntual, como siempre, con su coche color vino y su sonrisa de vendedor de milagros. «Vamos a la oficina de Enersoltec», me explicó. «Estoy asesorando un nuevo proyecto y creo que pueden ayudarte a entender ciertas cosas». El edificio estaba en una de esas zonas nuevas del norte de la ciudad, lleno de cristal y acero. En la recepción todo brillaba demasiado. Nos recibió una joven de cabello recogido y gafas de montura fina. Mateo la presentó con entusiasmo. «Te presento a Carmen Rosales, ingeniera, investigadora y la más cerca del equipo». Ella sonrió y me extendió la mano. «Encantada, don Ernesto. He leído sobre su invento. No muchos jubilados logran algo así». Su tono era respetuoso, pero sus ojos tenían curiosidad verdadera, no la cortesía vacía que ya me había acostumbrado a ver. Nos sentamos en una sala de reuniones. Carmen abrió una carpeta llena de documentos y me ayudó a revisar los papeles de la subvención. Mientras revisábamos cifras y sellos, noté que fruncía el ceño. Bajó la voz. «Disculpe,
¿Sabía que su nombre aparece en varias notas de prensa que no son oficiales? ¿Cómo dices? Encendió su laptop y giró la pantalla hacia mí. En la portada de una página de Sociedad aparecía mi foto junto a la de Isabela. Yo vestía un traje oscuro que jamás había tenido. El titular decía: «El padre de la novia financia la boda más lujosa del año. El ingeniero Aguilar, benefactor de la familia de la Vega». Me quedé mirando esa imagen falsificada. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de vergüenza y rabia. Mateo se cruzó de brazos. «Esto huele mal», murmuró. Carmen cerró la computadora con calma. «Puedo averiguar de dónde salió esto», dijo. «Tengo contactos en los medios, antiguos compañeros». «Hazlo, pero con cuidado», le pedí. Ella asintió y sacó su teléfono. Marcó un número. «Alejandro, soy Carmen. Necesito tu ayuda con una historia interesante». Por la tarde fuimos a encontrarlo en un café de la colonia Roma. Era uno de esos lugares pequeños, con mesas de madera y olor a lluvia. Alejandro Torres llegó con una cámara colgando del cuello y una libreta llena de garabatos. Tenía la mirada de alguien que había visto más verdades de las que quiso contar. «Si quieren saber la verdad», dijo mientras se sentaba, «necesitaré café, mucho café». Mateo rió y pidió 3 tazas. Alejandro abrió su laptop y buscó algo entre carpetas. «Un contacto del Banco Banorte me envió esto». Giró la pantalla hacia nosotros. «Miren, era un contrato de préstamo firmado por Fernando de la Vega. El monto era enorme. En la sección de garantía, una nota escrita a mano. El viejo pagará todo, confía». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?», pregunté. Alejandro me miró fijo. «Significa que su futuro yerno está endeudado hasta el cuello. Y al parecer lo está usando a usted como fachada». Mateo apretó los labios. «Ese tipo va a hundir a tu hija también». Afuera comenzó a llover. Las gotas repiqueteaban contra los ventanales. Me quedé mirando el reflejo de mi rostro en el vidrio. Un hombre mayor, cansado, atrapado en una historia que no escribió. «¿Puede conseguir más pruebas?», le pregunté al periodista. «Puedo intentarlo, pero si me meto más saldrá a la luz. Esto no es solo un chisme de sociedad». «Entonces hágalo», dije despacio. «A la luz no le tengo miedo». Alejandro asintió, y Carmen me miró con algo parecido a admiración. Esa noche, cuando regresé al hostal, encontré un mensaje de voz. Era Isabela. «Papá, ¿podemos almorzar mañana? Quiero hablar de algo importante». Su tono era dulce, pero calculado. Contesté con calma. «Claro, hija, donde tú digas». Colgué y me quedé un momento en silencio. Luego miré a Carmen. «¿Puedes acompañarme?». «Por supuesto», dijo sin dudar. «Será interesante ver su actuación». Salimos a caminar por Avenida Insurgentes. Las luces de los autos pintaban destellos sobre los charcos. Carmen me contó cosas de su vida mientras cruzábamos la calle. Crecí en Puebla, en un barrio donde las luces se iban cada 2 por 3. Mi mamá trabajaba limpiando casas. Sonrió con nostalgia. «Gracias a una beca pude estudiar ingeniería». «Eso no es suerte», le dije, «es mérito». «Por eso me gusta su historia, don Ernesto. Usted me recuerda a ella. Siempre decía que los pobres también pueden construir luz». Me reí suavemente y le puse la mano en el hombro. «Entonces, hagámoslo por todas las mamás que creyeron sin ver». Carmen asintió.
y seguimos caminando bajo la llovizna. No dijimos mucho más, pero sentí que aquella joven me entendía más que mi propia hija. De vuelta en el hostal, encontré el periódico de la tarde en el suelo, deslizado por debajo de la puerta. En la portada, la cara de Isabela, sonriendo con falsa felicidad. «La boda del año con patrocinio paterno», decía el titular. Me quedé mirándola largo rato. Su sonrisa era perfecta, pero vacía. La doblé y la guardé en mi maletín. Me serví el último trago de café frío que quedaba en la taza. Sabía que al día siguiente me mentiría una vez más, y yo la dejaría hacerlo, no por resignación, sino porque a veces la verdad necesita espacio para mostrarse sola, sin gritos, sin reproches. Miré la ventana empañada. Las luces de la ciudad parpadeaban como si fueran estrellas caídas. Pensé en Luna, en María, en la casa de Guadalajara esperándome. Me senté en la cama, abrí mi libreta y escribí solo una frase. La verdad no se grita, se muestra. Apagué la luz. La noche olía a humedad y promesa. Al día siguiente comenzaría algo nuevo. Pero aún no sabía si sería una reconciliación o una batalla. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de perder nada, porque ya lo había perdido todo una vez. Cerré los ojos con esa certeza, mientras la lluvia seguía cayendo sobre los techos de Ciudad de México. El sol del mediodía caía fuerte sobre Polanco, haciendo brillar los escaparates y los coches de lujo estacionados frente al café Flor de Miel. Caminé despacio, con el sombrero en la mano, tratando de no dejarme abrumar por el calor ni por la sensación de que algo importante iba a suceder. Había llegado temprano. Me gustaba hacerlo. Me daba tiempo para observar, para respirar. El café era elegante, con mesas de madera oscura, lámparas colgantes y un aroma a granos recién molidos mezclado con notas de vainilla. Sonaba un jazz suave, el tipo de música que parece llenar los huecos entre las conversaciones. Carmen ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido, y fingía leer el periódico, mientras su laptop, abierta discretamente, grababa el ambiente. Levantó la vista y asintió apenas, una señal de que todo estaba listo. Me senté en la mesa reservada por Isabela, pedí un café negro y esperé. El reloj del local marcaba las 12 en punto cuando la puerta se abrió y mi hija entró. Isabela avanzó con paso firme, como si la vida entera fuera una pasarela. Llevaba un vestido blanco, gafas de sol y ese aire de seguridad que uno aprende cuando vive más de apariencias que de certezas. A su lado, Fernando caminaba hablando por teléfono, con un reloj dorado que brillaba tanto como su sonrisa ensayada. «Papá», dijo ella al verme, «te ves fantástico. ¿Te gustó el hotel?» Me levanté y la saludé con un beso en la mejilla. Su perfume era tan intenso que me costó reconocer el olor de la persona detrás de él. «Está bien, hija», respondí con una sonrisa tenue. Todo en la ciudad parece más grande de lo que recuerdo. Fernando colgó el teléfono y se inclinó para estrechar mi mano. «Vamos a tener la boda del año, don Ernesto?», dijo con esa voz confiada que usan los hombres que creen controlar todo. «Eso parece», contesté sin soltarle la mirada. Nos sentamos. Carmen, a unos metros, fingía pasar páginas del periódico.
De vez en cuando la veía escribir algo. Isabela comenzó a hablar sin pausa. Me contó sobre el vestido, los patrocinadores, las entrevistas que había dado. Reía mucho, pero detrás de esa risa había algo nervioso, frágil. ¿Recuerdas cuando mamá organizaba las fiestas de Navidad?, dijo de pronto, bajando el tono. Siempre soñé con una así, con luces, música, algo perfecto. Sonreí. Tu madre no necesitaba tanto para que todo fuera perfecto. Bastaba con su voz cantando villancicos y un ponche caliente. Isabela guardó silencio un instante, luego desvió la vista. Fernando aprovechó para intervenir. Solo falta un pequeño detalle, dijo, moviendo el tenedor, como si hablara de algo trivial. El pago del decorador. Son 30.000 pesos, nada para un hombre como usted. Me giré lentamente hacia él. ¿Nada?, pregunté despacio. Su sonrisa vaciló apenas un segundo, antes de que Isabela hablara, apresurada. Es solo un préstamo, papá. Te lo devuelvo después de la boda. La observé. Había algo en su voz que me dolió más que cualquier palabra. Esa forma de pedir sin mirar a los ojos, de envolver la mentira en dulzura. Saqué del bolsillo mi pequeña libreta, la misma que siempre llevaba para apuntar mis ideas de trabajo. Arranqué una hoja de cheque, escribí mi nombre con calma y se la tendí. Aquí tienes, hija. Sus dedos temblaron ligeramente al tomar el papel. Me abrazó y su perfume volvió a llenarme el pecho. Gracias, papá. Eres el mejor del mundo. Yo no respondí. Solo le acaricié el brazo antes de verla salir del café del brazo de Fernando, riendo como si todo estuviera resuelto. Cuando se alejaron, Carmen esperó unos minutos antes de levantarse. Desde su mesa había fotografiado el cheque a través del reflejo del cristal. Se acercó y me susurró. Todo quedó grabado. ¿Está bien, don Ernesto? Sí, respondí. Estoy bien, más de lo que parece. Apenas salí del café, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era Alejandro. Confirmado, dijo sin rodeos. Fernando transfirió el dinero a una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de un intermediario. Me detuve bajo el sol, dejando que las palabras me calaran despacio. Perfecto, dije por fin. Deja que jueguen su última mano. Carmen, que había escuchado parte de la conversación, me miró incrédula. ¿El cheque tenía fondo? Sonreí. Era un formulario técnico, sin cuenta bancaria, solo tinta y papel. Ella soltó una risa corta, mitad alivio, mitad asombro. Entonces no le ha costado nada enseñarles la lección. Oh, sí me cuesta, respondí. Me cuesta la fe que aún intento tener en mi hija. Por la tarde fui a ver a Mateo, a las oficinas de Enersoltec. Estaba revisando unos planos cuando entré. ¿Cómo te fue con los de La Vega?, preguntó sin levantar la vista. Le conté todo. El almuerzo, el cheque, la transferencia. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego me puso una mano en el hombro. ¿Y qué vas a hacer ahora, Ernesto? Lo que haría cualquier padre, dije. Enseñarle la verdad. Mateo me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Ten cuidado. El orgullo es más peligroso que el dinero. Asentí. Lo sé. Pero a veces solo el orgullo mantiene vivo al amor que nos queda. Esa noche
Los cité a los tres, Mateo, Carmen y Alejandro, en el pequeño cuarto del hostal. Puse la mesa contra la pared, coloqué mi laptop vieja, una memoria USB y las copias de los documentos que Carmen había conseguido. «Quiero hacer un video», dije con voz firme. No para humillarlos, sino para abrirles los ojos. Alejandro se acomodó los lentes y asintió. «Entonces lo editaremos juntos, pero necesitamos material sólido». Carmen abrió su mochila y sacó una carpeta llena de capturas de pantalla, facturas, correos electrónicos. Todo lo que necesitaban está aquí. Incluso un correo de Fernando a un socio. El viejo ya cayó. Mateo chasqueó la lengua. Dios los perdone. Pasamos horas revisando cada detalle. Alejandro grababa la voz en off, mientras Carmen montaba las imágenes. Yo observaba sin intervenir mucho. La pantalla proyectaba el rostro de mi hija en distintas escenas. En entrevistas, sonriendo para las cámaras, diciendo frases vacías sobre valores familiares. Entre esos clips, Carmen intercalaba los documentos, las pruebas, las mentiras. La frase que abría el video era mía, improvisada mientras Alejandro ajustaba el micrófono. La verdad no hiere, la mentira sí. La escuché reproducirse una y otra vez mientras editaban. Cada vez que mi voz sonaba, me estremecía un poco. Era como si hablara un hombre que ya no era del todo yo, sino alguien que había envejecido de golpe. A medianoche, Carmen se acercó con 2 tazas de café. «Debería descansar, don Ernesto». «Descansaré cuando esto termine», sonreí. Además, el insomnio se vuelve compañero a esta edad. Ella rió suavemente y siguió trabajando. Alejandro cortaba, unía, ajustaba sonidos. En el silencio del cuarto solo se oía el clic constante del teclado y de fondo la ciudad respirando. A las 2 de la mañana, Carmen cerró la laptop. «Listo, don Ernesto. El video está terminado». Guardó el archivo en una memoria USB y me la entregó con cuidado, como si fuera algo sagrado. La tomé con ambas manos. «Gracias, hija», dije sin pensarlo. Carmen bajó la mirada. «No me llame así, se va a acostumbrar». Pero sus ojos estaban húmedos. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré las luces lejanas de la ciudad. Pensé en María, en Luna, en la casa de Guadalajara. Saqué la foto de mi esposa del bolsillo interior de mi saco y la puse sobre la mesa. «Mañana empieza la verdad», murmuré. El viento de la madrugada entró por la rendija, moviendo apenas la llama de la vela. Carmen y Alejandro se despidieron en silencio. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo. Apoyé el USB junto a la foto de María. Su rostro sonreía bajo el reflejo tenue de la luz. «Perdóname, amor», susurré, «pero a veces un padre tiene que herir para salvar». Apagué la vela y dejé que la oscuridad cubriera todo. Afuera, el murmullo de la ciudad se fue apagando también, hasta que solo quedó el zumbido lejano del tráfico y mi respiración tranquila. Sabía que el amanecer traería ruido, titulares, consecuencias, pero también, por primera vez en muchos años, traería algo parecido a justicia. Desperté más tarde de lo habitual aquella mañana. El sol de la Ciudad de México ya se filtraba entre las cortinas del pequeño cuarto del hostal, bañando todo con un resplandor dorado y perezoso. El aire olía a café recalentado y asfalto húmedo después de la lluvia nocturna.
Me senté en la cama, los huesos protestando, con ese crujido que solo los viejos entendemos, y sonreí con cansancio. Era el día en que empezaría algo que no sabía si era justicia o venganza, pero sí sabía que sería necesario. Encendí el hornillo y preparé mi café negro de siempre. Corté el pan dulce que había sobrado de la noche anterior. El azúcar endurecida crujió bajo mis dedos. Tomé el primer sorbo lento, mirando cómo el vapor se deshacía frente a mí. De pronto, escuché 3 golpes suaves en la puerta. «¿Don Ernesto?» Era la voz de Carmen. Le abrí, y allí estaba, sosteniendo una bolsa de papel con tamales. «Para que no trabaje con el estómago vacío», dijo sonriendo. Reí por primera vez en días. Las mujeres inteligentes siempre piensan en todo, y los hombres tercos siempre necesitan ayuda, respondió ella, dejándolos sobre la mesa. Poco después llegó Alejandro, despeinado, con su cámara colgando del cuello y un termo de café más grande que su paciencia. «Hoy empieza la función», dijo, frotándose las manos. Los 3 desayunamos juntos en silencio. Había una calma rara, de esas que anuncian tormenta. Afuera, el bullicio de la ciudad parecía lejano, como si el mundo aún no supiera lo que íbamos a hacer. Después de recoger los platos, extendí sobre la mesa un montón de hojas, notas, planos y documentos. En la pared colgaba una pizarra blanca que Carmen había traído del laboratorio de Enersoltec. Con un marcador azul, escribí despacio 3 palabras que me salieron del alma. Verdad, prueba, justicia. «Esto no es una venganza», les dije. «Es una lección». Alejandro se sentó frente a su laptop. «Yo me encargo de la edición final. Cortaré los clips de las entrevistas, pondré tu voz en off». Carmen, más meticulosa, acomodó carpetas de correos electrónicos y facturas impresas. «Yo revisaré los archivos públicos. Si encontramos documentos oficiales con tu nombre falsificado, eso los hundirá más que cualquier discurso». Asentí y abrí mi libreta. «Yo escribiré la introducción, no como ingeniero, como padre». Mateo, desde Guadalajara, había prometido enviarnos fotografías de mis proyectos de energía solar, los paneles, los talleres con niños, las pruebas de campo. Eso serviría como contraste, como prueba de que lo que yo hacía tenía valor más allá del dinero. A media mañana, el cuarto era un pequeño campo de batalla. Hojas por todos lados, cables cruzando el suelo, el olor a café llenando el aire. Carmen tipeaba rápido. Alejandro murmuraba frases para grabar, buscando el tono exacto. De repente, Carmen se detuvo. «Lo tengo», dijo con los ojos fijos en la pantalla. Encontré facturas a nombre suyo, firmadas digitalmente. «¿Firmadas por mí?», pregunté acercándome. «Por usted, sí», respondió, girando la laptop hacia mí. Fernando las presentó como comprobantes de patrocinio. En total, más de 200.000 pesos. El silencio que siguió pesó como plomo. Vi mi nombre falsificado, una firma torcida, ajena. No sentí rabia, sino una especie de cansancio profundo. «El orgullo los cegó más que el amor», dije despacio. Alejandro, que escuchaba, levantó la vista. «Esa frase debe ir en el video, tal cual». Carmen asintió. «Y en el subtítulo también». A mediodía llamé por video a Mateo. Su cara apareció en la pantalla,
rodeada de planos y tazas de café. ¿Seguro de lo que vas a hacer, Ernesto?, preguntó sin rodeos. Seguro no, dije, pero necesario, sonrió, pero en su mirada había pena. Entonces que Dios te acompañe, viejo terco, y a ti que te dé paciencia, que seguirás escuchando mis locuras, respondí riendo. Horas después, Carmen me contó que había hablado con alguien en el Hotel Marqués de Reforma, el lugar de la boda. Conseguí al técnico de sonido, me dijo. Se llama Rafael. Trabaja en los eventos grandes. Lo llamamos juntos. Del otro lado, una voz joven pero cansada respondió. ¿Sí? Carmen explicó todo con discreción. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio corto. Luego Rafael dijo: «Lo haré por usted, don Ernesto. Mi padre también fue olvidado por su familia». Sus palabras me golpearon hondo. Me quedé callado un momento antes de contestar. Entonces, hágalo por los padres, que ya no pueden defenderse. Acordamos el plan. Él controlaría el equipo audiovisual del salón y pondría el video en el momento justo. No antes, no después. Por la tarde, Alejandro y Carmen revisaban los últimos detalles del montaje. Yo escribía en un cuaderno viejo el texto que narraría al inicio del video. Cuando el amor se mide por dinero, la verdad se esconde entre mentiras. Lo leí en voz alta. Carmen levantó la vista. Eso duele, don Ernesto. De eso se trata, respondí. Que duela lo suficiente como para curar. Alejandro sonrió desde su silla. Este video ganaría premios si fuera una película. O nos costaría todo, repliqué. Seguimos trabajando hasta que el sol empezó a caer. Carmen ajustaba los contrastes de las imágenes. El rostro sonriente de Isabela, los correos falsos, las fotos de mi taller con la luz entrando por las bugambilias. Cada escena tenía su peso, su historia. En el fondo, mi voz grabada sonaba tranquila, casi paternal. Cuando llegamos al final, en pantalla apareció la frase: «La verdad no hiere, la mentira sí». Carmen respiró hondo. «Perfecto», dijo en voz baja. Guardamos el archivo final en una única memoria USB. La etiqueté con un pedacito de cinta y escribí solo una palabra: regalo. Esa noche salí a caminar. El aire olía a jacaranda y gasolina. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos y en el parque cercano los niños jugaban con globos de colores. Sentí algo extraño, no miedo, sino una calma vieja, como si mi corazón hubiera aceptado su destino. Me senté en una banca y observé las sombras moverse. Un guitarrista callejero tocaba una melodía lenta, y durante un momento imaginé a María tarareándola, con el delantal manchado de harina, riéndose de mis inventos. Cerré los ojos. Cuando volví al hostal, Carmen me esperaba con una bolsa en la mano. «Le traje su traje», dijo. «Lo planché esta tarde». Me mostró un saco negro, simple, limpio. «Para mañana, don Ernesto». Lo colgué en el respaldo de la silla. La tela todavía olía a plancha caliente y jabón nuevo. «Gracias, Carmen», le dije. «Has hecho más por mí de lo que imaginas». Ella sonrió, un poco nerviosa. «No me agradezca todavía. Mañana todo puede cambiar». «Sí», asentí. «Pero algunas verdades merecen cambiarlo todo». Cuando se fueron y el cuarto quedó en silencio, abrí la pequeña caja donde guardaba las cosas importantes. El reloj de María,
una foto nuestra y ahora la memoria USB. La coloqué junto a la foto. Encendí una vela. La luz tembló y se reflejó en el cristal del retrato. Mañana sabrán quién fue su padre, susurré. Luna no estaba allí, pero por un segundo juraría haber oído sus pasos en el pasillo, ese tac-tac suave de sus uñas sobre el suelo. Tal vez era solo el eco de mi soledad. Apagué la vela, me senté en la cama y miré el saco colgado. El viento movía las cortinas y la ciudad seguía viva al otro lado del vidrio. Esa noche dormí poco, pero dormí tranquilo. No soñé con venganza ni con dolor. Soñé con luz, con una bugambilia abriendo sus pétalos sobre un taller pequeño en Guadalajara, y con una voz, la de María, suave y firme, diciendo: «La verdad también se hereda, Ernesto». Cuando desperté, la memoria USB seguía en su sitio, brillando bajo el primer rayo del amanecer. Y yo, por primera vez en años, sentí que el día tenía un propósito. El día amaneció con un cielo claro y un sol brillante, como si la ciudad quisiera disfrazar lo que iba a ocurrir. Era el día de la boda. Me vestí con el traje negro que Carmen había planchado la noche anterior. Ajusté la corbata con manos temblorosas y guardé la memoria USB en el bolsillo interior de la chaqueta. La sentí pesada, como si dentro llevara más que datos, como si pesara todos los años de distancia entre un padre y su hija. Llegamos temprano al Hotel Marqués de Reforma, Carmen, Alejandro y yo. El lugar parecía un palacio de cristal, columnas de mármol, flores blancas por todas partes, una alfombra color marfil que recorría el vestíbulo hasta el salón principal. Los empleados se movían con precisión de reloj. Los fotógrafos gritaban nombres de revistas. Los invitados posaban con copas de champaña. Todo era lujo, brillo, apariencias. Me acerqué al mostrador y una recepcionista con sonrisa profesional me miró de arriba abajo. «¿Usted es parte de la familia de la Vega?», preguntó. «De la otra parte», le respondí, y su sonrisa se congeló apenas un instante antes de que asintiera con cortesía forzada. Alejandro me dio una palmadita en el hombro. Ni el mejor periodista habría escrito una respuesta tan perfecta, murmuró. Carmen rió nerviosa, pero sus ojos estaban atentos a cada detalle. Esperamos unos minutos junto al pasillo lateral. Desde allí podía ver los arreglos florales, los candelabros brillando, el arco de flores donde mi hija daría el sí. Me parecía todo tan ajeno, tan lejano a lo que ella había sido de niña. De pronto, una mujer alta, con el cabello perfectamente recogido, pasó frente a mí. Era doña Victoria, la madre de Fernando. Su perfume llenó el aire antes de que su voz cortante me atravesara. «Así que usted es el famoso padre», dijo sin detenerse, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo bajé la cabeza apenas. «A su servicio, señora». Ella me evaluó unos segundos más y siguió su camino sin decir nada. Cuando desapareció en el corredor, Carmen murmuró: «Tiene ojos de hielo». Asentí. Los mismos ojos que enseñaron a su hijo a mirar a los demás desde arriba. El salón principal estaba repleto. El sonido del mariachi tocando «Bésame mucho» se mezclaba con el murmullo de los invitados. Las cámaras de televisión giraban de un lado a otro. Yo me senté en la tercera fila, casi oculto detrás de un arreglo floral gigante. Nadie reparó en mí.
y me pareció bien. El aire olía a rosas frescas y a vanidad. Entonces las puertas se abrieron y Isabela apareció. Mi hija. Por un segundo el tiempo se detuvo. Vestida de blanco, con un velo que caía como cascada, caminaba del brazo de un hombre que no era yo. Todos se levantaron para verla. Los flashes iluminaban su rostro. Yo solo veía sus ojos. No eran los mismos de la niña que solía correr por el patio con las bugambilias. Eran fríos, tensos, cargados de algo que no supe si era miedo o vergüenza. Fernando la esperaba al frente, sonriendo de esa manera vacía que aprendió de los ricos. Se miraron, y ese instante me bastó para entender que no había amor. Solo conveniencia. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Su voz resonó amplificada. Damas y caballeros, antes de continuar, el padre de la novia quiere dedicar unas palabras. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros se miraron confundidos. Yo me puse de pie despacio. Sentí la mirada de todos en mi espalda mientras subía los escalones del escenario. Carmen, desde el fondo, me observaba con las manos entrelazadas. Tomé el micrófono. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mi hija me enseñó el valor de la ambición. Comencé, mirando a Isabela, que bajó la mirada. Pero hoy yo quiero enseñarle el valor de la verdad. Hubo un silencio incómodo, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Le hice una seña imperceptible a Rafael en el área de sonido. Él asintió discretamente. Las luces se atenuaron. El murmullo se convirtió en un suspiro colectivo. El LED gigante al fondo se encendió, y la primera imagen apareció. El rostro sonriente de Isabela durante una entrevista. Mi papá es un viejo pobre, pero pagará todo. Se escuchó su voz, nítida. Hubo un par de risas nerviosas. Luego el silencio absoluto. Siguieron los emails, las facturas falsas y la voz de Fernando riendo. El viejo no sospecha nada. Todo saldrá perfecto. El murmullo creció. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo los observaba, inmóvil. Vi a mi hija palidecer, a Fernando ponerse rojo, apretando los puños. Un invitado murmuró: ¿esto es parte del espectáculo? Nadie respondió. Doña Victoria se levantó abruptamente, encaró a su hijo. ¿Qué hiciste, Fernando? Él tartamudeó, sin atreverse a mirarla. No fue mi culpa. El sonido del bofetón retumbó en el salón. Nadie se movió. El mariachi enmudeció. Isabela rompió a llorar, intentando hablar, pero solo salían sollozos. Papá, yo... balbuceó. Quise acercarme, pero se echó a correr. El velo se enredó en el suelo, tropezó y cayó. Las cámaras no se perdieron un solo segundo. Los flashes explotaban como relámpagos. Yo permanecí en mi sitio, sin ira, sin orgullo. Solo una tristeza vieja, pesada, imposible de ocultar. Los invitados comenzaron a levantarse. Unos murmuraban indignados, otros simplemente se marchaban. El lujo se había vuelto ruina en cuestión de minutos. Apoyé el micrófono sobre la mesa del altar. Respiré hondo y dije: a veces la verdad llega tarde, pero siempre llega. Y me bajé del escenario. Afuera, el pasillo olía a perfume caro y lágrimas recientes. Carmen estaba allí esperándome. Sus ojos estaban húmedos. ¿Está bien, don Ernesto?, me preguntó.
Ahora lo estará, respondí. Alejandro se acercó, todavía con la cámara en la mano. Ya todo está grabado, dijo bajando la voz. Le miré con calma. No era para grabar vergüenza, Alejandro. Era para grabar lecciones, asintió en silencio. Carmen me tomó del brazo para salir del hotel. Los guardias trataban de contener a los reporteros que buscaban a Fernando o a Isabela. Uno gritó: «Don Ernesto, unas palabras para la prensa». No respondí. Lo único que quería era aire. La tarde caía cuando salimos al Boulevard Reforma. El cielo empezaba a teñirse de naranja. Los coches tocaban bocinas. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera ocurrido. Compré una flor de bugambilia a una niña que vendía ramos en la acera y la coloqué en el bolsillo de mi saco. «Para que María también esté aquí», murmuré. Carmen me miró con ternura. Ella estaría orgullosa. «No lo sé», le dije. Quizás me habría pedido que fuera más suave. «Pero la verdad no se dice en voz baja, don Ernesto», respondió. Caminamos despacio entre la multitud. El ruido de los coches se mezclaba con el olor a maíz tostado de los puestos callejeros. Por primera vez en mucho tiempo sentí el peso del silencio. Un silencio que no era vacío, sino alivio. Esa noche, ya en el hostal, encendí la televisión. En todos los canales, el mismo titular: «La boda del año termina en escándalo. La verdad de don Ernesto Aguilar». Mostraban imágenes mías en el escenario, mi voz diciendo el valor de la verdad, el momento en que el video revelaba todo. Algunos comentaristas me llamaban héroe, otros cruel. Yo solo veía mi reflejo en la pantalla, un viejo cansado que no sonreía. Apagué el televisor. El cuarto quedó en penumbra, solo iluminado por la lámpara de la mesita. Aflojé la corbata, la dejé caer sobre la silla y me dejé caer también, respirando hondo. Afuera, la ciudad seguía viva. Oí los tamales en la esquina, el murmullo de la gente, la vida continuando. Pensé en Isabela, en cómo lloraba cuando era niña, cuando se raspaba la rodilla y corría a buscarme, y en cómo ahora lloraba frente a un mundo que no conocía piedad. Me serví un poco de café frío. Lo bebí despacio, mirando el reflejo del farol de la calle sobre la ventana. Sabía que el día siguiente no traería bodas ni flores, pero sí traería algo más importante: la posibilidad del perdón. Y aunque no sabía cuándo ni cómo, en el fondo de mi corazón lo sentía. Mi hija algún día entendería, y cuando eso pasara, el sol volvería a brillar, no sobre vestidos blancos ni cámaras, sino sobre algo más verdadero, sobre el comienzo de una segunda oportunidad. El amanecer de ese día tenía un tono extraño, casi silencioso, como si la ciudad entera respirara después de una tormenta. La luz se filtraba entre las cortinas del pequeño hostal donde me hospedaba. El televisor, que había quedado encendido toda la noche, mostraba la misma imagen una y otra vez. El salón del hotel, la pantalla encendida, mi voz repitiendo aquellas palabras que ahora el país entero parecía conocer. En la parte inferior de la pantalla, un rótulo rojo corría sin cesar. Escándalo. Video del padre arruina boda de la alta sociedad. Tomé la taza de café que había preparado con el agua del termo y noté que mis manos temblaban apenas. No de miedo ni de arrepentimiento, sino de cansancio. El cansancio de tantos años cargando silencios.
Apagué el televisor y me quedé un momento observando mi reflejo en la pantalla negra. Vi a un hombre mayor, con las ojeras profundas, el cabello entrecano y las gafas torcidas. Pero también vi algo más en su mirada, una calma nueva, la serenidad de quien finalmente se atrevió a decir lo que debía decir. A las 9 de la mañana escuché un alboroto en la entrada del hostal. Cuando abrí la puerta, 3 periodistas me apuntaron con sus cámaras. El primero, un joven con micrófono azul, me disparó la pregunta sin respirar. «Don Ernesto, ¿fue planeado? ¿Por qué lo hizo?» Yo lo miré sin enfado. La ansiedad en sus ojos me recordó a los alumnos que tenía hace años, los que querían respuestas rápidas sin entender las preguntas. «Busquen la verdad, no el escándalo», les respondí con calma. Una mujer, quizás reportera de televisión, insistió. «¿Se arrepiente de haber humillado a su hija?» No la humillé. La verdad no humilla, enseña. No dije más. Crucé la calle mientras las cámaras seguían grabando. A mi alrededor, algunas personas me reconocieron. Un hombre con delantal de taquero me gritó desde su puesto. «Bien hecho, don Ernesto. Por fin alguien se atrevió». Una anciana que esperaba el autobús me sonrió. «Usted no dijo una verdad, hijo». Dijo muchas. Seguí caminando sin mirar atrás. Durante el resto del día, la ciudad entera parecía hablar de lo ocurrido. Los noticieros, los programas de espectáculos, incluso las redes sociales estaban inundadas con mi nombre. En Twitter, el hashtag «El Padre del Sol» se volvió tendencia. Alguien había compartido el video de mi discurso con una frase encima: «La verdad no hiere, la mentira sí». Miles de jóvenes lo retuiteaban, muchos escribían mensajes de apoyo, otros de crítica. Algunos decían que era un héroe moral, otros que era un viejo rencoroso. Yo no me sentí ni una cosa ni la otra, solo un hombre que había hecho lo que debía. Una columna de opinión en El Universal decía: «El hombre que cambió la energía solar en México también encendió una luz sobre la hipocresía social». Leí eso y sonreí apenas, no por orgullo, sino por alivio. Por fin alguien había entendido que no se trataba de dinero ni de escándalos, sino de dignidad. Por la tarde, Alejandro me llamó. Su voz sonaba entre sorprendida y extenuada. «Ernesto, los de La Vega cancelaron todo. La boda, los contratos, la prensa, los destrozó». «¿Y Fernando?», pregunté, ya imaginando la respuesta. «Huyó del país anoche. Dicen que tomó un vuelo a Panamá. Dejó deudas por todos lados». «¿Y mi hija?», pregunté en voz baja. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. «Isabela está sola. La prensa la persigue, los amigos la evitan. Nadie quiere ser parte del desastre». Respiré hondo. «Déjala. El silencio le enseñará lo que yo no pude». 2 días después, recibí una llamada del Ministerio de Energía. Querían verme. Cuando llegué al edificio, Carmen ya estaba allí, esperándome con su libreta en la mano. Me guiñó un ojo como diciendo: «Esta vez, por fin te escuchan». Entramos a la sala de reuniones. En cuanto crucé la puerta, los funcionarios se levantaron y aplaudieron. Me quedé paralizado unos segundos. El subsecretario, un hombre de cabello gris y corbata roja, se acercó y me estrechó la mano con fuerza. «Gracias, don Ernesto», me dijo. «Gracias por recordarnos que la dignidad también ilumina». Durante la reunión, me propusieron liderar un centro de energía solar comunitaria.
Querían que mis diseños fueran parte de un programa nacional para llevar luz a las zonas más pobres del país. Queremos que su trabajo no solo sea un invento, dijo Carmen sonriendo, sino una revolución social. Acepté. No por ambición, sino porque sentí que, de algún modo, María también habría querido eso. Al final de la reunión, el subsecretario me entregó un reconocimiento oficial. No lo miré mucho. Lo guardé en el maletín. No era la medalla lo que importaba, sino la posibilidad de dejar algo útil antes de irme de este mundo. Esa misma tarde, Alejandro me visitó. Quería grabar una entrevista para su nuevo documental. Montó su cámara en mi habitación y comenzó con voz suave. Don Ernesto, ¿por qué nunca usó el dinero de sus patentes? Me quedé callado unos segundos. Me quité las gafas y las coloqué sobre la mesa. Porque la riqueza no se mide en cuentas, sino en conciencia, le respondí, mirando directamente al lente. Él se rió, moviendo la cabeza. Eso se va a volver viral, don Ernesto. Entonces, que sirva para algo, le dije. Terminamos la grabación casi al anochecer. Me acompañó hasta la puerta. Antes de irse, me abrazó. No dijimos mucho más. Esa noche, mientras cenaba solo, encendí el televisor por costumbre. Un noticiero nacional interrumpía la programación regular. La presentadora con tono solemne decía: «Última hora. Se revela que el ingeniero Ernesto Aguilar es el cofundador oculto de SolarTech Iberia, una de las compañías más influyentes en energía limpia de América Latina». La imagen cambió. En la pantalla aparecía una foto mía, tomada años atrás, en un laboratorio de Madrid. Yo, más joven, con la misma bata blanca y las mismas gafas gruesas. No lo había contado nunca. Cuando trabajé en España, había cedido mis derechos sobre la patente para evitar conflictos con inversores extranjeros. Después, simplemente desaparecí del foco público. Quise vivir tranquilo, en mi tierra, sin deberle explicaciones a nadie. Pero ahora todo salía a la luz. El periodista continuó. Durante años, el ingeniero Aguilar mantuvo en secreto su papel en la fundación de SolarTech Iberia. Hoy, su humildad y su contribución al desarrollo energético lo convierten en símbolo de integridad. Vi las imágenes de mí mismo en el taller, doblado sobre una mesa llena de cables y paneles. El reflejo de la lámpara se proyectaba sobre mis gafas. Aquella luz sobre el cristal se volvió, de pronto, un símbolo. Las redes comenzaron a llenarse con fotografías mías, en las que destacaban mis lentes. «El hombre del cristal limpio», escribían algunos. Otros decían: «El ingeniero que nunca miró hacia abajo». Sonreí. Pensé en María y en cómo se reiría de todo esto. Ya era casi medianoche cuando el teléfono del hostal volvió a sonar. No necesitaba mirar el número. Sabía que era ella. «Papá», dijo una voz quebrada al otro lado. Me quedé callado, el corazón golpeando despacio. «Lo vi todo», continuó. «Ya sé quién eres». Cerré los ojos. «Siempre lo supiste, hija. Solo olvidaste mirarlo». No se oyó nada durante varios segundos, solo su respiración entrecortada. Luego, con voz muy baja, añadió: «Quiero verte». Respiré hondo, dejando que el silencio se llenara de significado.
Entonces ven a casa, le dije suavemente. Aquí siempre hay café y pan. Colgué el teléfono sin prisa. El silencio volvió, pero esta vez no dolía. Era un silencio tibio, humano, lleno de esperanza. Apagué las luces del cuarto, dejando solo la lámpara pequeña encendida sobre la mesa. Su resplandor tocaba la vieja foto de María, donde seguía sonriendo como si el tiempo no existiera. ¿Viste, amor?, susurré. Nuestra niña al fin empezó a mirar. Me quité las gafas y las dejé junto al marco. Afuera, la ciudad seguía viva, pero yo sentía una paz que no conocía desde hacía años. El murmullo de los coches se desvanecía en la distancia. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo, con la certeza de que al amanecer la puerta de mi casa volvería a abrirse y que detrás de esa puerta la vida, con sus cicatrices, sus luces y su verdad, me estaría esperando. Un mes después del escándalo, cuando el ruido mediático empezó a apagarse como una tormenta que deja tras de sí el olor a tierra mojada, regresé a Guadalajara. El viaje en autobús fue largo, silencioso, lleno de pensamientos que iban y venían como el paisaje que cruzaba la ventana. Al llegar, el aire cálido y familiar me envolvió con ese perfume a bugambilias que siempre anuncia el verano. El conductor me ayudó con mi maleta. No llevaba mucho. Algunas herramientas, un par de libros y una carpeta con los planos del proyecto comunitario. Al bajar, escuché una voz conocida llamarme desde el otro lado de la calle. «¡Don Ernesto! ¡Bienvenido!». Era doña Mercedes, mi vecina de toda la vida. Venía con su delantal lleno de harina y una sonrisa enorme. «Pensé que no volvería más», dijo secándose las manos. «Los viejos siempre volvemos donde empezó todo», le respondí. Caminé hasta la puerta de mi casa. Luna me vio desde el patio y empezó a ladrar con esa alegría pura que solo los animales conservan. Corrí las últimas palabras y me agaché para acariciarla. «Ya estamos en casa, chiquita», le dije. El portón tenía el mismo chirrido de siempre, pero el sonido me pareció una melodía. El polvo cubría el suelo del taller. Las herramientas oxidadas esperaban en su rincón. Los paneles solares viejos acumulaban telarañas. Todo estaba igual, pero algo dentro de mí era distinto. Los días siguientes fueron de trabajo. Con la ayuda de unos jóvenes del barrio, limpiamos el patio y pintamos las paredes. En la entrada del taller colgué un nuevo letrero hecho a mano. Centro Solar Comunitario, Don Ernesto Aguilar. La gente empezó a acercarse por curiosidad. Primero vinieron los niños, atraídos por los cables y las pequeñas bombillas. Luego las madres, preguntando si las lámparas podían servir para los puestos de comida. Les mostré cómo funcionaban los paneles de bajo costo, cómo podían almacenar energía sin depender de las compañías eléctricas. Una tarde, un grupo de muchachos encendió por primera vez una lámpara hecha con materiales reciclados. El patio se iluminó con una luz cálida y todos aplaudieron. Los niños corrían alrededor gritando: «¡Funciona! ¡Funciona!». Yo los observaba con una sonrisa que me nacía del alma. La luz del sol, pensé, no solo ilumina techos, también corazones. Una mañana, Carmen apareció en la puerta con una carpeta en la mano. Vestía ropa de trabajo, el cabello recogido y una expresión de orgullo sincero.
«Felicitaciones, director», dijo levantando el documento. «¿Director?», pregunté riendo. El ministerio aprobó la apertura oficial del centro y me guiñó un ojo. «Su nombre está en el contrato». Tomé el papel con las manos manchadas de grasa. Lo leí sin prisa. «Solo soy un maestro viejo», le dije. Carmen me abrazó con fuerza. «Gracias por enseñarme que la verdad también se construye, don Ernesto». Nos quedamos un rato hablando del proyecto, de los talleres, de los nuevos voluntarios. Antes de irse, me dejó un paquete de café de Veracruz y una sonrisa que me recordó a María. Esa misma tarde, mientras arreglaba el generador, Luna empezó a ladrar con insistencia. Me limpié las manos y miré hacia la calle. Un coche blanco se había detenido frente al portón. Una figura femenina bajó despacio. Era Isabela. Por un instante sentí que el corazón se me detenía. Estaba más delgada, el rostro sin maquillaje, el cabello recogido en una simple coleta. Llevaba una camisa blanca y un pantalón beige. En sus manos una bolsa de papel. «Papá», dijo en voz baja, «traje pan dulce». Me quedé inmóvil, mirándola. 7 años de distancia y un mes de silencio nos separaban todavía, pero en su mirada ya no había soberbia, solo cansancio y arrepentimiento. Salí lentamente y abrí el portón. Ella bajó la vista. «Perdóname por todo», no respondí de inmediato. El viento movía las hojas de las bugambilias y un pétalo se posó sobre su hombro. «Entra, hija. El sol todavía está alto», le dije al fin. Nos sentamos en la mesa vieja del patio. Luna se acomodó bajo nuestros pies. El aroma del café recién hecho llenó el aire. Ninguno hablaba. Solo el sonido del viento entre las flores rompía el silencio. Isabela sacó algo de su bolso. Era un sobre amarillento, con la letra inconfundible de María. «La encontré entre sus cosas», dijo. Sus dedos temblaban cuando lo abrió. Leyó en voz alta: «Ernesto, si algún día nuestra hija se aleja, no dejes de creer que volverá. Enséñale con paciencia lo que el mundo olvida, el valor de la dignidad». Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, cayendo sobre el papel. Yo la escuchaba con el pecho apretado. Apoyé mi mano sobre su hombro. «Ya lo hiciste, María», susurré. Ya volvió. Isabela levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos la niña que solía pedirme cuentos antes de dormir. Le mostré un documento doblado sobre la mesa. «Hay un puesto en el centro solar», le dije. «Salario modesto, pero limpio». Ella sonrió entre lágrimas. «Acepto, papá. Necesito empezar de nuevo. Y esta vez, sin mentiras». Le señalé el cartel del taller, visible desde la ventana. «¿Ves lo que dice ahí afuera? La verdad ilumina». Ella lo leyó en voz baja y asintió. «La verdad ilumina», repitió. «Y también calienta como el sol». Nos reímos juntos, y ese sonido, tan simple, llenó el aire con una paz que había olvidado cómo se sentía. Por la tarde, el cielo se tiñó de dorado. Las bugambilias comenzaron a soltar sus flores. El patio se cubrió de pétalos violetas. «Como cuando era niña», dijo Isabela. Mamá solía decir que cuando las flores caían,
El tiempo se detenía un momento. Tomamos escobas y comenzamos a barrer el patio, riendo entre los montones de hojas. Luna corría detrás de los pétalos, intentando atraparlos. De repente, Isabela sacó su teléfono y tomó una foto. «Es para mamá», explicó. Me quedé mirándola mientras el sol se reflejaba en su rostro. En esa luz vi el perdón que tanto había esperado. Al caer la noche, nos sentamos en el porche. El cielo se había vuelto un lienzo anaranjado y los pájaros regresaban a sus nidos. Isabela trajo 2 tazas de café. Me entregó una y se sentó frente a mí. «¿Sabes, papá?», dijo. Creí que el dinero podía comprar respeto, pero solo compró miedo. Tomé un sorbo de café antes de responder. «El dinero compra bodas, hija, pero no perdones». Ella asintió despacio. «Entonces prefiero los perdones», susurró. Nos quedamos callados, mirando cómo la luz del atardecer se apagaba lentamente. El aire olía a café y flores. El sonido del mundo se volvió suave. Antes de que oscureciera por completo, la acompañé hasta el portón. Ella se detuvo y miró el letrero del centro solar, iluminado por una pequeña lámpara alimentada con energía del sol. «¿Puedo venir mañana temprano?», preguntó. «Quiero ayudar con los niños». «Puedes venir cuando quieras, hija. Esta siempre será tu casa». Nos abrazamos largo, sin palabras. Y por un instante sentí el calor del perdón más sincero del mundo. Esa noche, después de que ella se fue, me senté en el viejo banco del patio. El viento movía las flores caídas. A lo lejos, los paneles solares reflejaban la última luz del día. «Y así, María», murmuré mirando al cielo, «nuestra niña aprendió a brillar por su cuenta». Una ráfaga de aire levantó los pétalos de bugambilia, haciéndolos danzar en espiral bajo el resplandor dorado del ocaso. Me quedé observando aquel espectáculo sencillo, con el corazón lleno, porque entendí, al fin, que la vida, como la energía del sol, siempre regresa, incluso después de la noche más larga. Y mientras las flores caían lentamente sobre el suelo, supe que una nueva estación había comenzado. La temporada en que la verdad florece.